Hola, buenas. Bueno, vamos a mirar la siguiente partida. Creo que no es la primera vez que vemos una partida de Ernesto Narkiev. Es un jugador bastante interesante, en este caso contra un tal Rinat Jumabayev. Y sobre todo lo vamos a hacer para ilustrar el tema del plan. Bueno, vamos a ver las primeras jugadas, no nos interesan mucho. Es una variante como cualquier otra, en la que se simplifica bastante, como se puede ver, y se llega rápidamente a un final, o un prefinal, ¿no? Todavía no sé si se podría llamar final esto. Bueno, tenemos esta posición, ¿no? Y aquí vamos a ver... hay un momento que hay que planificar, ¿no? Ver las posibilidades del adversario, ver las nuestras y plantearnos escenarios que nos fueran favorables. Aquí es interesante, yo creo, ¿no? Lo que hay que apoyarse. El blanco tiene una mayoría de 4 contra 3 en el flanco de rey. Y esto creo que queda bastante claro. La idea al final es conseguir que este peón colisione con este para intentar conseguir un peón aislado. Si el peón de E no consigue, que es el candidato, no consigue convertirse en un peón pasado, pues se cambiará con este y el siguiente plan será que el peón de F cambie por este. Y si aún así no saliera, pues que este cambie por este, hasta que al final consigamos un peón aislado. Antes o después. Esto sería lo importante. ¿Qué hay que ver entre medias? Pues que el rival no genere amenazas, que no genere contrajuego. ¿Por qué lo digo esto también? Pues porque en el flanco de dama, aunque hay un 4 contra 3, no es una mayoría efectiva. Estos 4 peones no pueden conseguir hacer un peón pasado contra estos 3, sobre todo si se colocan en V. Es decir, si en este momento el blanco consiguiera ir a 4, ¿no? O se fuera a 4, en este momento en concreto o un poquito más tarde. Pero claro, hay que resolver otros temas entre medias, ¿no? Que las piezas del rival no se activen excesivamente, que el alfil de casillas blancas no se vuelva demasiado bueno, bueno, que nuestras piezas, a fin de cuentas, pues prosperen sobre las demás. Los dos reyes están más o menos activos. Es verdad que el negro está más centralizado, pero bueno, tampoco, no sé si ahora mismo eso se va a ver. Eso va a ser demasiado importante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tenemos que tener en cuenta en el momento de trazar un plan, ¿no? Cuando nosotros trazamos un plan, ¿qué es lo que hay que pensar? Pues bueno, primero en este caso, ¿dónde está mi ventaja? ¿Qué quiero aprovechar y en qué parte? No, es extraño querer ganar en todas las partes del tablero, ¿no? Es una cosa rarísima. Sobre todo viene a ser en algún sector. Luego, o sea, ¿qué quiere hacer el rival? ¿No? Hay que incorporar el plan del rival. Yo creo que esto es una lección muy importante para que consigamos aumentar nuestro nivel. Más que casi cualquier otra cosa. Nosotros podemos mejorar en todos los aspectos y conseguir no tener ventajas competitivas. Sobre todo el tema del plan del rival y cómo incorporarlo, ¿no? ¿Qué piezas? Pensar en qué piezas no hacen nada y cómo pueden mejorar su situación, ¿no? De la misma forma, cómo podemos restringir la de los rivales, ¿no? Y también cómo coordinar nuestras piezas. O sea, no simplemente es cómo mejorar nuestras piezas, sino también cómo mejorarlas en relación al resto, ¿no? Cómo coordinarlas mejor. Y eso, cómo restringirlas del rival. Y por último, ¿qué piezas y casillas son claves en esta posición? Yo creo que esto es interesantísimo. ¿Qué es lo más importante, ¿no? Al final, esto es lo que da la maestría. Entender qué es aquello importante en una posición y qué es lo que va a ser clave para conseguir la victoria o unas tablas en cualquier caso, ¿no? Aquí hay que ver la ventaja de espacio, la mejor estructura y los caballos centralizados fuertes que tiene el blanco, ¿no? El blanco tiene un poquito más de espacio, si os fijáis ya tiene un peón en quinta, tiene 3 peones y un caballo en cuarta y, por ejemplo, el negro tiene solamente un peón en su cuarta fila, ¿no? Cuanto a la mejor estructura, pues claro, el negro tiene 2 peones doblados, que por lo que os he explicado antes, no le permite tener una mayoría efectiva y el blanco sí. Y luego los caballos, ¿no? Yo en este caso también añadiría que es una pareja de homólogos. O
sea, yo prefiero los dos caballos que al alfil del caballo. Por varios temas, entre otros de ellos porque nos permite elaborar una forma concreta de estructura. O sea, nos permite llevar la estructura a una forma concreta. Es difícil tener una estructura que al mismo tiempo le vaya bien al alfil y al mismo tiempo al caballo, yo creo, ¿no? Por eso la pareja de homólogos de alguna forma funcionan bien. Además, uno se puede defender al otro mejor, tienen una pieza ágil, permite combinaciones quizás mejores. Bueno. De momento hay que ver que el centro adversario, bueno, perdón, el centro no es móvil. Ya que el avance no es móvil el centro blanco, ¿no? Nosotros querríamos avanzar este peón para luego avanzar en este y colisionarlo con este. Pero no es posible esto porque en el momento en que nosotros hiciéramos el avance F5, el caballo nos comería E5 y la ventaja habría desaparecido inmediatamente, ¿no? También está claro, y yo creo que es lo que habría que buscar, sí que los caballos están bien colocados, pero ¿qué casillas de penetración tienen, ¿no? ¿Cuál sería el camino para ponerse a hacer daño? Si no estuviera el peón de C6, sería fácil entrar en B5, tocar a los dos peones, perdón, a los dos peones e intentar buscar las cosquillas del adversario. Pero en este momento esa entrada está ocupada. La entrada de D5 está ocupada. No hay ningún salto, no hay ningún salto en concreto que nos permita ahora mismo conseguir nada para nuestros caballos. Realmente es que está todo bastante bien, entre comillas, protegido. Sí que es verdad que si fijáis, claro, aquí esta y esta no, este tampoco, pero el de G5 sí sería posible. Sería un tema a tener en cuenta. De ahí también es verdad que desde G5 de momento parece que no hay nada en concreto, ninguna debilidad que se toque realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es una idea. Y también hay que resolver otro tema bastante importante, que es la entrada de la torre por la columna H, ¿no? Aquí en cualquier momento, tanto si le cambiamos al peón como si no, la torre abrirá la lata, intentará meterse en H1 y activará su torre después de penetrar en nuestro campo enemigo. Vamos a ver la jugada, ¿no?, que hicieron aquí. En este caso hicieron caballo G5, que es una buena jugada. Pero vamos a ver la otra jugada posible, que es un caballo 2, que es una jugada interesante. Bueno, caballo 2 nos serviría para penetrar en D4 y desde ahí plantearnos tanto F5 como comer en C6. Yo creo que sobre todo el tema de obligar a que el peón de C6 se mueva va a generar debilidades muy claras que nos van a servir muy bien, ¿no? Para mí sería lo ideal. H por G4, H por G4 y C5. Posibilidad también de hacer en lugar de C5 torre H1, por lo cual caballo F2, torre F1, caballo D4 y seguíamos con la misma idea, ¿no? Aquí después de C5 ya iríamos a dominar las casillas que nos interesan. Alfil B7 para no dejarnos meter en D5, caballo B5 tocamos los dos peones. Y aquí, bueno, lo tendría complicado, lo tendría bastante complicado. La opción de caballo G5, sin embargo, no es en absoluto malo tampoco. Es decir, es una opción totalmente correcta. Es una buena jugada, además. Aquí, bueno, vamos a ver todas las ideas que tiene. Lo más interesante de ese caballo en G5 es colocarse en F3. Con F3, metiendo ese caballo en F3, como podéis ver indicado, por una parte defendemos al peón de E5, lo cual nos permitiría hacer F5, y eso ya sería una pequeña victoria. Y por otra parte, también defendería la casilla G1, que también sería bastante interesante. Y lo digo porque si la torre penetra la columna H, ya no nos podría hacer un jaque por detrás. Otra idea interesante es que con el caballo en F3 sería posible el avance H4 del peón. Y porque no sería vulnerable en caso de que el peón de H como el de G4, nuestro peón en H4 no sería vulnerable, sino que estaría defendido. Hay que ver tácticamente, ¿no?, cómo se resolvería eso, pero en principio estaría así.
En este caso hicieron h por g4, a lo que se respondió h por g4. Otras ideas en lugar de este h por g4 que podía haber hecho el negro, ¿no? Pues tendría el negro esta otra idea, este f6. Bueno, yo creo que es una jugada que tampoco es muy... No es que sea tampoco muy buena. Es verdad que molesta al caballo, pero genera, bueno, ciertas dudas y cierto contrajuego. Podría ser, bueno, podría parecer, hombre, un contrasentido, porque aquí nosotros tomamos y hemos conseguido el primer objetivo, ¿no? De cambiar nuestro peón candidato. Lo que pasa es que, bueno, ahora al peón candidato cambia. Ahora el peón candidato sería el de G, ya no sería el de H. Torre 2 con jaque, rey F8 y caballo 6 sería una muy buena jugada. Porque estaría tocando la casilla C7, aparte de hacer jaque al rey. En este caso, opciones. Bueno, está rey F7 o alfil por E6. En el caso de que el alfil se coma a la torre, bueno, pues torre por E6, peón por... Mejor avanzar, ¿no? También podría ser, claro, si nosotros hiciéramos aquí este H por G4 sería una mala jugada por torre H3. Claro, ¿qué pasa? Yo aquí lo aparto al rey. Si yo me comiera la torre, me darían este doble, ¿no? Por eso rey F2, rey F7, torre por C6, torre por C3. Y bueno, habría que ver cómo continuaría esto. ¿Cómo continuaría esto? Bueno, el blanco tiene algún contrajuego, diríamos que todavía caerán un par de peones, ¿no? Porque tendremos un torre por C7 jaque, con torre por A7 podría ser, por ejemplo, y podríamos ver, ¿no? Aquí diríamos que hay cierta ligera ventaja para el negro, a pesar de tener la pieza de más, pero bueno, ligera ventaja. Esto en caso de H por G4, también podría ser un torre por F6, ¿eh? Este jaque también sería posible. Y bueno, aquí puede haber un rey G7 y comernos al caballo. Luego comer el otro peón y tendríamos caballo, 2 peones en el flanco de rey, que yo creo que sea... Bueno, que es bastante, no es en absoluto indeseable, sería una cuestión relativamente ganadora. Si en lugar, después de torre F7, hace rey E7, igual nos comemos el caballo, torre por, rey por, nos comemos nuestro caballo, torre por C6. Bueno, yo creo que queda claro que tenemos ese peón de más, peón pasado de más en el flanco de rey, susceptible de aún igual comernos algo más y bueno, habría que ver. Pero en principio la ventaja es bastante clara. Es bastante clara. Pues aquí después de este caballo G5, H por G4. Vamos a ver cómo se continuó. Tenemos un H por G4 y negro fue a torre H1. Bueno, es la idea de penetrar en el campo rival. Caballo G1 salva posicionalmente muchas cosas. Aquí. Una tentación en este momento para mucha gente hacer igual un caballo E4, ¿no? Caballo C E4, activar el otro caballo un poquito más. Pero esta jugada conlleva muchas ventajas. Primero, yo creo que aquí defiende la casilla H4, porque si no, la torre podría haber ido a H4 y molestar al peón de G4, igual al amenazar algún tipo de penetración. Luego está que permite hacer otra vez ese F5, que cerraría la diagonal del alfil, y además defendiendo al peón de E. Y bueno, yo creo que... Y bueno, la otra cosa es evitar el jaque en G1 de la torre, ¿no? Aquí el negro hizo torre C1. Torre C1. Podría haber jugado también alfil B7. Yo creo que es una idea que puede parecer bastante deseable en el sentido de que amenazan con cerrarnos la diagonal en la que estábamos y ya nos colocamos una diagonal abierta, enfocando hacia el rey. F5, caballo F8, C5. Bueno, C5 es la jugada, ¿no? C5 hace que el blanco, a cambio de un peón, le cierre la diagonal, ¿no? Torre C1, esta torre, se come el peón, F6, ahí viene, torre 2, torre de 8 y caballo E, G5, recuperando el peón. Y aquí el blanco yo creo que lo tendría muy bien.
Es muy bien. Por eso después de caballo F3 es torre C1. Caballo E2, molesta la torre vuelve para atrás, H4, perdón, H1, caballo D4. Ha recolocado bastante bien el caballo. En una de las ideas que al principio todos marcábamos, que era molestar a C6 para ver si conseguíamos que avanzara. Alfil B7 lo defiende y ahora tiene una jugada muy interesante que está muy bien, que es caballo F5 y que obliga al negro a rendirse. Y vamos a mirar por qué obliga al negro a rendirse, ¿no? Yo quiero que veáis sobre todo lo bien que se han conjugado aquí los caballos y la torre, ¿no? Sobre todo la torre ahora mismo no deja salir al caballo y yo creo que aquí se tienden pequeñas redes, ¿no? Que podrían ser redes de mate. Caso de rey E8, por ejemplo, miramos tranquilamente, capturar ese peón y tan tranquilos. Y tan tranquilos y nos quedamos mejor, quiero decir, además, ya la ventaja ya es bastante limpia, ¿no? Caso de rey F8, ¿no? Que era la otra idea. Pues aquí viene un mate, ¿no? Qué jugada tan sencilla, realmente, ¿no? Parece muy sencilla, pero esta jugada encierra aquí muchas cositas. Bueno, no lo hemos comentado, pero también podría ser este rey aquí. Lo que pasa es que, como veis, por como está todo encerrado, con caballo G5 sería mate, un mate muy bonito. Y bueno, hasta aquí. Yo creo que es interesante ver cómo lleva a cabo el plan. Cómo analiza y ve, ¿no? La forma de mejorar sus piezas y todo respecto a la estructura. Y yo pienso que a veces ya no es simplemente buscar un plan hacia el que ir, sino evitar los caminos que nos, o sea, los caminos a los que vamos que no son buena idea. Es un poco creo que es un poco bueno tener algo de paciencia y no apretar hacia cualquier camino, sino tomar la decisión conscientemente y no ir hacia allí hacia aquello donde no nos favorezca. Quiero decir, a veces el objetivo es no perder más que el de ganar pura y duramente, ¿no? Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Ernesto Inarkiev, tenemos que ver más partidas suyas porque es muy buen jugador. Hasta aquí, chicos.